¿Por qué se escogió la especie? A través de su estudio logramos tener un previo conocimiento básico de esta especie y la situación agravante por la que está pasando, ya que es un ser vivo que se encuentra muy próximo a nuestras localidades. Esta especie nacional es una más de las anotadas a la lista para su pronta extinción, dado que por factores naturales o responsabilidad humana, sus hábitats están siendo destruidos y estos ejemplares van desapareciendo conforme avanza el tiempo. De tal manera que nos pareció interesante investigar los programas que garanticen su preservación y formen planes para mantener viva a esta especie. ¿Qué es el ajolote? El ajolote, Avistoma mexicanum, es una especie de anfibio caudado de la familia Avistomatidae. Es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi toda la totalidad de su cuerpo, y sus branquias externas que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas. Es endémico del sistema lacustre de la Cuenca de México y ha tenido una gran influencia en la cultura mexicana. Se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de hábitat, introducción de peces exóticos, sobreexplotación, contaminación y su consumo como alimento. ¿Por qué es una especie endémica? El ajolote es un anfibio endémico de nuestro país. Esto quiere decir que habita solamente dentro de las fronteras del territorio nacional. Su nombre proviene de la palabra atl solot, que quiere decir en náhuatl monstruo de agua. Como objetivo general, tenemos como prioridad conocer los factores que están causando su extinción y los programas de preservación y conservación que el país y el gobierno están llevando a cabo para evitarlo. Y también tenemos el estudiar las características y el origen de la especie, así como informar la condición actual y las categorías en que se encuentra esta especie, conocer su distribución anterior y su distribución actual, y finalmente analizar las características del por qué es una especie endémica y el por qué representa la cultura mexicana. Hipótesis. La investigación dará como resultado que el ajolote es un anfibio proveniente de la familia de la salamandra, que la especie está en peligro de extinción y que es de suma importancia para la conservación del hábitat, para el estudio y comprensión de la misma especie. El ajolote es familiar de los renacuajos, que tiene propiedades regenerativas y que ya hay una ley que apoye la conservación de la especie. Se llevó a cabo una investigación documental acerca de la especie seleccionada, ajolote de Xochimilco o ajolote mexicano, en artículos y páginas web para recopilar información de la especie. Resultados. Nombre común de la especie. Ajolote mexicano o ajolote de Xochimilco, su escritura con X también es aceptada. Su nombre científico de la especie es Avistoma mexicanum. ¿Cuándo fue descubierta? Los avistamientos de la especie se remontan hasta los mitos mexicas en la leyenda del Quinto Sol, la cual cuenta que los aztecas creían que cuando Nanahuitzin y Tecuichistecatl se tiraron a la hoguera y se convirtieron en el sol y la luna, los dioses, al darse cuenta que el sol y los astros seguían sin moverse, decidieron morir también, pero Xolotl no quiso hacerlo, así que con sus poderes de transformación escapó del sacrificio. Primero se convirtió en maíz, pero el verdugo lo encontró. Se escapó de nuevo y se convirtió en maguey, pero lo encontraron otra vez, así que se transformó en ajolote, forma en la que encontró la muerte. Su nombre en náhuatl es Axolotl, hace referencia al dios Xolotl y significa monstruo acuático, gemelo de agua o perro de agua. La relación entre los mexicas y el ajolote quedó plasmada en el escrito de Fray Bernardino de Sahagún, titulada Historia Natural de las Cosas de la Nueva España. Sin embargo, fue hasta 1798 que fue descrito como especie por Shaw y Noether. La taxonomía del ajolote es la siguiente: clase anfibia, orden Caudata, suborden Salamandroidea, familia Ambistomatidae, género Ambistoma, especie Mexicanum y nombre común ajolote de Xochimilco. Características del ajolote mexicano. Mide alrededor de 15 centímetros de longitud total, siendo raros los ejemplares que miden más de 30 centímetros. El ajolote tiene la apariencia de un renacuajo gigante con patas y cola. Se caracteriza por tener 3 pares de branquias, las cuales salen desde la base de su cabeza y van hacia atrás.
ojos pequeños, piel lisa y patas cuyos dedos son finos y puntiagudos, pero que no desarrollan uñas. La coloración del ajolote es muy variable. En estado silvestre la mayoría son de color café oscuro con el dorso negro, el vientre más claro y manchas oscuras débiles y poco visibles. Además de todo, tienen la habilidad de regenerarse, desde sus patas y cola hasta parte de sus órganos vitales como el corazón y el cerebro. Las salamandras cuentan la evolución de los primeros animales terrestres. Hace unos 390 millones de años los primeros animales vertebrados se mudaron del agua a tierra firme, gracias a su cambio en sus sistemas musculoesqueléticos, que permitió una vida terrestre. Las extremidades anteriores y posteriores de los tetrápodos evolucionaron para soportar más peso. Estos seres los conocemos como salamandras. El ajolote mexicano es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. El ajolote mexicano es pariente cercano de la salamandra tigre. El ajolote es un anfibio endémico de nuestro país. Esto quiere decir que habita solamente dentro de las fronteras del territorio nacional. Antes de que sus poblaciones se vieran fuertemente disminuidas, habitaban todo el complejo lagunar del valle, incluyendo los lagos de Texcoco y Chalco. También se encontraban distribuidos por Tlaxcala, en el municipio del Carmen Tequesquitla. La degradación y contaminación del hábitat, el comercio ilegal y la introducción de especies exóticas en su hábitat son causas de que el ajolote mexicano esté en peligro de extinción. Distribución actual. Desgraciadamente, ahora se limitan a solo el lago de Xochimilco y escasas zonas del lago de Chalco, aunque este paso no habrá en ningún lugar. La cifra de ejemplares de ajolote mexicano se ha reducido de manera alarmante, pasando de 6.000 ejemplares por kilómetro cuadrado en 1998 a solo 36 ajolotes en 2014. ¿Se imaginan las fechas en el 2021? Programas para su preservación. Moja, mediante el establecimiento de una unidad de manejo ambiental, se plantea apoyar en el estudio, reproducción y reintroducción de esta especie en el humedal de Xochimilco. Mientras tanto, la UNAM, en la Reserva Ecológica del Pedregal, cuenta con un albergue de ajolotes. También tienen un plan de acción en caso de que el ajolote se extinga en Xochimilco. También en cuanto a las leyes mexicanas, tenemos algunas cuantas leyes que protegen al ajolote, no de manera directa, sino con una ley que protege a las especies en peligro de extinción. Logros obtenidos para la preservación de la especie. El ajolote se encuentra protegido en el Parque Ecológico de Xochimilco, el cual establece que hay un plan para la conservación del ajolote, al igual que en otros programas e instituciones. Pero como sabemos, el lago de Xochimilco es el hábitat del ajolote, el cual está alterado por la contaminación y la introducción de especies exóticas, por lo que este es un reto muy significativo en el que se encuentra la preservación de esta especie. Es por eso que este problema no tiene que ser tomado a la ligera. No se trata solo de crear conciencia, se tiene que fomentar acciones que arranquen el problema de raíz, dando a los habitantes de la zona medios viables para sostenerse económicamente de manera digna y sin dañar el ecosistema. Perspectivas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, se espera que los ajolotes estén en cautiverio y bajo protección en caso de que no se solucione el problema. A mediano plazo, es muy posible que los ajolotes que se encuentran en Xochimilco se extingan gracias a la contaminación y a la introducción de más especies exóticas en su hábitat. A largo plazo, y en el peor de los casos, México se verá afectado culturalmente y será un golpe para su biodiversidad, ya que perderá un eslabón muy importante del ecosistema, el cual nos ofrece grandes beneficios en cuanto al clima, agua, hortalizas y paisaje ecológico, ya que el ajolote es el guardián de un ecosistema que sigue dando vida a la ciudad. Análisis de resultados. Se investigó el ajolote mexicano o axolote de Xochimilco, el cual su nombre científico es Ambystoma mexicanum, el cual remonta a su historia a civilizaciones antiguas. El ajolote fue hermano gemelo de Quetzalcóatl, lo cual es parte de la leyenda del quinto sol. Es un anfibio endémico de especie Mexicadium, tiene habilidad para regenerarse, por lo cual es una especie muy interesante para investigar. El origen evolutivo se remonta a los primeros animales terrestres, ya que hace 390 millones de años los primeros animales vertebrados se mudaron del agua a tierra firme. Es por eso que las extremidades anteriores y posteriores de los tetrápodos evolucionaron para soportar mayor peso.
Su distribución no solo se da en Xochimilco, como actualmente se observa más, sino que de igual manera habitan los lagos de Texcoco y de Chalco, así como habitan Tlaxcala, exactamente en el municipio de Carmen, Tequesquitla. Esta especie está en peligro de extinción debido a la degradación y a la contaminación, comercio ilegal, así como introducción de nuevas especies a su hábitat. Para la conservación de este tipo de especies se han implementado algunos programas, como lo son el MOJA, programas por parte de la UNAM, así como normas para su conservación. Sin embargo, el problema no solo se va a solucionar con este tipo de programas, ya que, si no se arranca el problema de raíz, este ejemplar seguirá muriendo al grado de llegar a la extinción. Conclusiones. Concluimos que el ajolote conserva características milenarias de los renacuajos, pero en realidad es pariente cercano a la salamandra tigre. Además, analizamos que poco a poco más personas se preocupan por la evasión de esta especie nacional, implementando a través del tiempo nuevos programas que ayudan a su prohibición en consumo alimenticio y algunos más para mejorar su hábitat. Sin embargo, dado que el interés por parte de los más poderosos es nulo, posiblemente esta especie solo la puedan conocer generaciones futuras por medio de fotografías y dibujos animados. Opinión del equipo. En nuestra opinión, las especies son muy importantes para nuestro planeta. Se nos hace una verdadera pena que éstas estén sufriendo estragos por factores tanto naturales como antropogénicos, ya que como lo hemos visto en diversos casos, gran parte de nuestra biodiversidad y el ecosistema en general ha sido afectado por obra del ser humano, y un poco más específico por el mal manejo de los hábitats de diversas especies. Tal es el caso de Xochimilco, lugar donde alberga el mayor número de ajolotes. Esta zona en específico se ha hecho tan turística y comercial que lejos de cuidar y fomentar la no contaminación, se usa como beneficio de diferentes personas, que, consciente o inconscientemente, terminan con la vida de estos pobres animales indefensos. Tenemos que empezar a concientizar nuestros hábitos y nuestras prioridades, ya que si seguimos el ejemplo de un gobierno corrupto, el cual solo se preocupa por exhibir al ajolote en un billete, el cual no respeta la vida, como consecuencia, los próximos en extinguirse podríamos ser nosotros.